de esta noche. Buenas noches a todos. Aquí estamos en nuestro curso de Tanaj, en el libro de Shmuel. Y habíamos llegado aquí en el capítulo 10, en que... ¿Se oye bien ahora? Sí. Bueno, habíamos llegado al capítulo 10, versículo 10, en que después de que le hayan ocurrido las 3 señales que le había dado el profeta Shmuel a Shaul, al ya recién ungido rey Shaul, entonces cuando llegaron allá a la colina, y aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y prosperó sobre él el Espíritu de Dios y profetizó entre ellos. Ok, entonces esto era la tercera señal. Le dio 3 señales el profeta Shmuel. Primero se encontraría a pocos pasos de Betlehem, se encontraría con 2 hombres que le dirían que ya han encontrado las asnas. Luego se encontraría más adelante con 3 hombres al llegar a Tzelzach, a Jerusalén. Se encontraría con 3 hombres que le darían 2 panes. Y luego se encontraría con un grupo de profetas. Y estamos llegando aquí, llegaron a la colina que dijimos que es Kiriat Yearim, y aquí en esta colina donde estaba el arca de la alianza, se encontró con un grupo de profetas que salió a su encuentro y prosperó sobre él el Espíritu de Dios y profetizó entre ellos. Veamos esto. Ya sabemos que había muchos niveles de profetas, muchos niveles de profecía. Profeta es el hombre capaz de captar los mensajes del Creador de un modo claro, directo y consciente. Los había de todas clases, de quienes solo percibían una inspiración momentánea y de quienes eran enviados a otros países para transmitir los mensajes divinos. Unos que recibían un mensaje particular que les ayudaba a comprender mejor algo que les interesaba, y otros que tenían un mensaje universal como el profeta Yeshaya. El modo de recibir el mensaje también cambiaba de unos a otros, aunque parece ser que la mayoría recibían el mensaje en sueños, mientras que otros entraban en trance cayendo al suelo sin poder mover sus miembros, sin poder moverse en absoluto, perdían el conocimiento. Pero cuando dice aquí que encontró el grupo de profetas, no quiere decir que estuvieran en trance, ni mucho menos, sino que se concentraban en los estudios imprescindibles para recibir la profecía, como ya hemos explicado varias veces. Pero vemos aquí que, de todos modos, estos estudios imprescindibles, pues a veces puede prescindirse de ellos. Hay unos pocos ejemplos de profetas que llegaron a la profecía sin necesidad de estos estudios imprescindibles. Tal vez en otra ocasión hablemos de esto un poco. Nosotros no sabemos cuál fue el mensaje exacto que recibió Shaul en aquel momento. Podemos suponer que se trataba de algo relacionado con su nuevo cargo, mensajes que le incumbían solamente a él y que ahora no necesita al profeta para recibirlos, sino que él puede recibirlos directamente. Tampoco es que esto le ocurra continuamente, son casos esporádicos. Hubo una sola persona que tuvo un mensaje permanente y este fue Moshe. Todos los demás
tuvieron únicamente mensajes esporádicos. Y es de suponer que también aquí a Shaul le ocurre algo parecido. Aquí, en este momento, pues recibe una profecía que no sabemos cuál es exactamente. Versículo 11. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de ayer y anteayer vieron, y aquí con los profetas profetizaba, y dijo el pueblo uno a otro, ¿qué es esto que le ha sucedido al hijo de Kish? ¿Acaso también Shaul está entre los profetas? Y un hombre de allí respondió y dijo, ¿y quién es el padre de ellos? Por lo cual se hizo proverbio, ¿acaso también Shaul entre los profetas? Francesca hace una pregunta muy importante, ¿cómo distinguir los verdaderos de los falsos profetas? Tienes razón que es una cuestión muy peliaguda y hubo mucha gente que caía en el grave error de escuchar a los falsos profetas, al igual que hoy en día también sigue habiendo falsos mensajeros, falsos sabios, demagogos que hay que ir con mucho cuidado con ellos. En realidad es muy fácil distinguir entre uno y otro, pero es verdad que también ellos saben hacer buena comedia y a veces es un poco difícil captarlos. Mi primera, digamos, instrucción para poder, ¿eh? Sí, eh, el método más fácil para distinguir entre unos y otros es por la cantidad de propaganda que hacen de sí mismos. Cuanta más propaganda hacen de sí mismos, más peligrosos son. Bueno, entonces, vayamos a lo que estaba diciendo yo aquí. La gente que ve a Shaul profetizando se extrañan. Y dijo el pueblo uno a otro, ¿qué es esto que le ha sucedido al hijo de Kish? ¿Acaso también Shaul está entre los profetas? Y otra persona que está allí responde diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por lo cual se hizo proverbio. Vamos a explicar un poco este tema. ¿De qué se extrañan? ¿Acaso le está prohibido a Shaul ser profeta? Parece ser que la noción que tenían del profeta no les cuadraba con la personalidad de Shaul. O tal vez creían que para ser profeta debe uno pertenecer a una casta determinada. Shaul es una persona de acción, que según nuestra tradición había participado ya en 2 batallas, en la de Israel contra la tribu de Benjamín, en el que él fue uno de los 600 que escaparon vivos, y también en la batalla en que el arca fue raptada, en que él fue el que transmitió la noticia de la caída del arca en manos de los filisteos. Y en este capítulo lo hemos visto buscando por sí mismo una solución al grave problema del liderazgo en que estaba el pueblo. No espera a que el profeta Shmuel les dé la respuesta, sino que él mismo va a buscar el mejor candidato. Todo esto parece a ojos del pueblo, sin saber que esto es lo que estaba ocurriendo, que él estaba buscando el candidato, pero ya la gente le conoce. Todo esto a ojos del pueblo parece ir en contra de la imagen del profeta que se habían hecho, seguramente al fijarse en los alumnos que había en las escuelas de profecía. Pero la respuesta que ellos mismos se dan es que en realidad también los alumnos que conocen no son precisamente de una casta especial. ¿Quiénes son sus padres de estos profetas? No son más que personas normales.
O sea, que en un momento determinado han decidido dedicar su vida o parte de su vida a ponerse en contacto con el Creador y llegar a la profecía. Para esto es necesario un esfuerzo. Para esto había, como estoy mencionando aquí, lo mencionan los sabios muchas veces, que había escuelas de profecía. Cada vez que dice en el Tanaj los hijos de los profetas, se refiere a los alumnos de los profetas, alumnos de las escuelas de profecía, que parece ser que había muchos. Bueno, entonces, de todos modos, les resulta sorprendente y por esto esta pregunta se convirtió en una expresión de sorpresa. Cada vez que alguien se encontraba con algo extraño, un poco fuera de lugar, decían, ¿acaso también Shaul está entre los profetas? Ok. Versículo 13. Y acabó de profetizar y vino a la Bamá. Y luego regresa a casa, Shaul regresa a casa y un tío de Shaul le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y dijo, a buscar a las asnas. Y vimos que nada, y fuimos a Shmuel. Y el tío de Shaul, y dijo el tío de Shaul, declárame ahora qué os dijo Shmuel. Y dijo Shaul a su tío, nos declaró que habían sido halladas las asnas. Y el asunto del reino no le relató lo que le dijo Shmuel. El tío le pregunta, ¿a dónde fuisteis? El tío se huele algo raro en este viaje de su sobrino. ¿Por qué habrá tardado tanto? Además, habrá oído que Shaul ha estado profetizando, y esto es muy extraño a sus ojos, al igual que se han extrañado las personas que lo han visto. Tal vez este tío intenta averiguar algo interesante de la conversación entre Shaul y Shmuel. Él también está esperando que anuncien algo sobre el nuevo rey. Pero Shaul solo le dice que Shmuel le dijo que ya habían encontrado las asnas y que podía regresar a su casa. No dice nada de que le han ungido como nuevo rey. No tiene que ser él quien lo comunique a la gente. Tiene que venir desde arriba. Es una de las muchas cualidades de Shaul, que es sumamente humilde. Y a continuación encontraremos otra expresión, esta vez de humildad, sacada del comportamiento de Shaul, que sirve de proverbio hasta el día de hoy en hebreo. O sea, este primer refrán que dice también está Shaul entre los profetas, esto no implica humildad. Pero luego a continuación veremos, a continuación de este mismo capítulo, otro proverbio, otro refrán que sacaron de su comportamiento y que está directamente relacionado con la humildad, y ya lo mencionaremos cuando lleguemos. ¿Quién era este tío? Pues no lo sé. Tenía un tío llamado Ner, que a él mismo no lo conoceremos, pero conoceremos a sus hijos a continuación. Pero bueno, de momento no viene a caso. No sé exactamente, ahora me has pillado. Creo que tenía un solo tío y que es este Ner del que estoy hablando, pero no estoy del todo seguro. Muy bien, entonces Shaul
ha regresado a su casa. Su tío le ha estado preguntando qué ha pasado exactamente, y Shaul no quiere contestar, pero no vamos a tener que esperar mucho. Versículo 17, y convocó Shmuel al pueblo delante del Señor en Mitzpah, y dijo a los hijos de Israel: así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias, y le habéis dicho: si no un rey, pon sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Llegó el momento de proclamar al rey. Shmuel sigue enfadado con el pueblo y parece que el Creador también, y lo hace patente a la hora de proclamar al rey, con lo que vemos aquí, al recordarles un poco de historia, la salida de Egipto y las opresiones de las que nos salvó, desde la misma opresión de Egipto y la de otras naciones que lo hicieron, como por ejemplo los midianitas, los cananeos, los filisteos. El motivo del enfado ya lo sabemos. Es por querer sustituir el liderazgo del Creador por el de un humano. No es un simple cambio de forma de Estado, de república a monarquía o algo por el estilo. Las formas de Estado que conocemos o que podemos imaginarnos son todas humanas. Incluso cuando hablamos de teocracia, que se traduce por gobierno de Dios, no es más que un gobierno de los sacerdotes o de los que se autodenominan delegados o enviados de Dios. Aunque intenten seguir unas leyes religiosas, sigue siendo un gobierno humano, puesto que no se nota en ninguno de ellos una intervención divina. No estoy hablando de oráculos ni de augurios en nombre de los dioses que luego se cumplen o se incumplen y que no pueden asegurar en ningún momento que es Dios quien está hablando. No pueden demostrarlo. Los profetas de Israel, como ya hemos visto, nos transmiten el mensaje directo y podemos ver la intervención divina por medio de unos acontecimientos sobrenaturales que nos permiten ver en ellos la mano divina. Pero tampoco es que no nos dejen en ninguna duda, como algunos podrían suponer. Al contrario, siempre nos queda un lugar para la duda, para que nuestra decisión no sea condicionada, puesto que con ello nos quedaríamos sin nuestro indispensable libre albedrío. Y estoy contestando un poco a la pregunta de Francesc. Este es el verdadero significado de la expresión temeroso de Dios, que aparece en el libro de Shemot al hablar de los egipcios que hacen caso de la advertencia de Moshe ante la inminente plaga del granizo. Moshe les advierte que todo aquel que deje su ganado o sus esclavos expuestos a la intemperie morirá a causa del granizo. Y dice, el texto bíblico dice, el temeroso de la palabra del Señor de los siervos del faraón hizo huir a sus esclavos y su ganado a las casas. Y el que no puso su corazón a la palabra del Señor, dejó sus esclavos y su ganado en el campo. La expresión hebrea de poner el corazón equivale a la castellana de prestar atención.
Hay personas que no prestan atención, como el faraón, que es capaz de irse a dormir en la noche que le han dicho que morirá su primogénito. Cuando prestamos atención, ponemos nuestro corazón en lo que ocurre, entonces nos damos cuenta de que la mano divina es la que dirige el mundo en los grandes acontecimientos, y más aún en el pueblo de Israel, en que esto se hace patente en los detalles más pequeños. Temeroso de Dios es el que presta atención a la palabra divina. Viene un profeta, le da, sí, lo entiendo. Viene un profeta y le transmite un mensaje, o nosotros hoy en día recibimos el mensaje divino por medio del Tanaj, que es el libro de la profecía, pero con cuidado, que hay que entenderlo correctamente. Yo creo que con nuestras clases nos estamos dando cuenta de que no es tan fácil captar el verdadero mensaje divino en el texto bíblico. Hay que prestarle atención, hay que poner en ello el corazón. Esto es el significado de ser temeroso de Dios. Temeroso de Dios es prestar atención. Hay mucha gente que no presta atención. Repito este párrafo de aquí. Cuando prestamos atención, ponemos nuestro corazón en lo que ocurre. Nos damos cuenta de que la mano divina es la que dirige el mundo en los grandes acontecimientos, y más aún en el pueblo de Israel, en que esto se hace patente en los detalles más pequeños. De un modo general, podríamos decir que uno de los resultados, por decirlo así, de esta pandemia que estamos sufriendo hoy en día, es que el planeta se está recuperando un poquitín de la gravísima enfermedad que estaba sufriendo a causa de nosotros, los humanos. De pronto vemos delfines en los canales de Venecia, de pronto vemos corzos retozando en las playas de Vizcaya, de pronto vemos ciervos paseándose por las calles de Jerusalén, desiertas. Y entonces vemos que la naturaleza no necesita mucho tiempo, le basta 1 o 2 semanas de descanso de la actividad, de la frenética actividad humana, para que la naturaleza empiece a recuperarse. Entonces, esto me parece a mí un mensaje enorme del Creador, dirigido a toda la humanidad. Luego, en el pueblo de Israel, aquí ya se hace patente en los detalles más pequeños, siendo, por ejemplo, que en las Baleares hay unos entre 200 y 300 enfermos de la corona, y ya hay 8 defunciones o 9, mientras que en Israel estamos llegando ya a los 1000 enfermos con una sola muerte. Es una diferencia muy grande. Y no lo digo, o sea, son cifras que tengo a mano, pero en otros lugares también se nota la enorme diferencia que hay. No solamente por el tratamiento que les puedan dar a los enfermos la medicina israelí, que no es mucho mejor que en otros lugares, sino yo creo que es en gran parte por la enorme dedicación de los equipos médicos, igual que en otros lugares, pero aquí hay también intervención divina. Está claro que hay una intervención divina, pero esto es en el desarrollo de la enfermedad. Yo estoy hablando del mensaje que hay en la enfermedad misma, en la pandemia misma. Pues yo creo que aquí en Israel, lo que estamos hablando
últimamente, antes de empezar la pandemia, en los últimos meses, era el mensaje de unidad, de sentirnos unidos todos juntos, después de un agobiante año de elecciones, de tres elecciones para el Parlamento, para la Knesset, en que cada partido, por supuesto, intenta poner en ridículo al rival y hablar mal del rival. Esto fue en la primera vez y en la segunda vez, en la tercera vez ya fue muchísimo menos. Ya se dieron cuenta de que la gente no compra este mensaje, no les gusta. Si quieres hablar, pues puedes hablar de tus virtudes, pero no tienes por qué sacar todo el tiempo los defectos del otro. Son dos modos muy diferentes de exponer el mensaje. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Francés me está preguntando si la distribución del coronavirus en Israel es homogénea. Pues no tengo ni idea, no lo sé. Sé que hay mapas de los infectados, pero yo no lo estoy siguiendo esto. Tengo otras cosas que hacer. No puedo entretenerme en esto. Bueno, volvamos a lo nuestro. Cuando el pueblo decide cambiar de gobierno, lo que hacen es intentar zafarse del gobierno divino que les resulta agobiante. El gobierno divino es agobiante. Porque no podemos zafarnos de él. Nos ve en nuestros detalles más íntimos. Prefieren un gobierno humano al que puedan engañar, con el que puedan enfadarse y al que puedan acusar de sus derrotas y de sus desengaños. Cuando el gobierno es divino, no puedes quejarte de nada. Si tú has perdido la batalla es por tus propios defectos, por tu mal comportamiento. Mientras que cuando tenemos un rey, podemos acusarle a él por su mal gobierno. ¿Por qué no has preparado un mejor ejército? ¿Por qué no has hecho más cosas para mejorar nuestra situación? Descargan la culpa sobre el líder. Esto es mucho más cómodo que no tener que cargar nosotros mismos la culpa. Pero esto es, por supuesto, completamente falso. Pero si esto es lo que quieren, lo tendrán. Hay libre albedrío. De todos modos, la supervisión divina no desaparece, ni mucho menos, solo se hace un poco más oculta, más indirecta. Así pues, el pueblo había pedido: un rey pon sobre nosotros. Falta algo, por lo menos una expresión de no, como aparece en la petición, que ya hemos visto 2 capítulos antes. Rehusó el pueblo oír la voz de Shmuel y dijeron no, sino que rey habrá sobre nosotros. En la traducción midrashica añade en nuestro versículo una expresión muy dura. No hemos sido salvados, sino un rey pon sobre nosotros. Hasta ahora no nos has ayudado para nada. Nosotros queremos un rey. Negando con ello la ayuda divina de la que el profeta les había hablado en el versículo anterior, que no aparece en el texto, pero que debe entenderse por el contexto. No hemos sido salvados. En realidad podría darse aquí un juego de palabras, ya que en hebreo la negación lo, no, y el pronominal le suenan igual. Ambos se dicen lo. En el capítulo 8 lo encontramos escrito con Aleph, que es este de aquí,
y es una negación. Mientras que en nuestro versículo se escribe con Vav, como este de aquí, y es un pronominal que normalmente se coloca después del verbo, como en el asturiano, dijeronle, le dijeron a él, dijeronle, y entonces este lo y lo, pues se confunden. No digo que en el texto esté confundido, solamente digo que a la hora de leerlo se da confusión. Os recuerdo que el texto bíblico original viene sin puntos ni comas ni sin vocales, sin ninguna señal que pueda indicar dónde empieza y dónde acaba una frase, aparte de los espacios que separan diferentes párrafos. De estos espacios hay dos tipos: el espacio libre interlineal, que indica que comienza otro párrafo que está estrechamente ligado al anterior, y luego está lo que podríamos llamar punto y aparte, pero sin el punto, y que indica que empieza un tema diferente. Yo no puedo hacer aquí al transcribir el texto bíblico, no puedo hacer el espacio interlineal, sería demasiado complicado, sino que en ambos casos hago un punto y aparte. Menciono esto ya que si hubiera signos de exclamación o una coma o algo parecido, desaparecerían todas estas dudas a la hora de leer el texto. Solo en el siglo V, en las escuelas rabínicas de la ciudad de Tveria, inventaron la puntuación de las vocales llamada Nikud. Igualmente pusieron toda una serie de puntos y rayas destinadas a separar o unir las palabras dentro de los versículos. Como podéis ver en nuestro versículo, que hay aquí unas rayas por encima de la palabra y por debajo de esta palabra hay un punto aquí arriba y todo esto. Estos son en realidad signos de lectura, de cómo leer, no solamente las vocales, sino también de dónde pararse, dónde hay entonación, donde te obliga a hacer una pequeña parada, aunque no es un signo de exclamación o de interrogación como en castellano, pero sí nos ayuda a entender dónde tenemos que pararnos, dónde tenemos que hacer una pequeña pausa. Ok, todo esto son pequeños detalles para intentar ver por qué las traducciones del hebreo al castellano a veces son tan dispares. A veces puedes ver una traducción que te dice una cosa y otra traducción que te dice algo muy diferente, y tú te preguntas cómo es posible que traduzcan tan diferente. Pues esto se debe precisamente a lo que estoy explicando aquí ahora, de que en hebreo no existen todos estos signos de puntuación y debemos entenderlo por la tradición que nos han transmitido nuestros sabios. Bueno, entonces Shmuel les dice: ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Y Shmuel acercó a todas las tribus de Israel y fue atrapada la tribu de Benjamín. Y acercó la tribu de Benjamín por sus familias y fue atrapada la familia de Matri. Y fue atrapado Shaul ben Kish y lo buscaron y no lo hallaron. Y preguntaron otra vez al Señor: ¿ha venido aquí aún un hombre? Presentaos delante del Señor. Estaba el sumo sacerdote revestido con sus vestiduras, y las tribus iban pasando delante de él, hasta que al pasar la tribu de Benjamín, brilló la piedra de ónice, que es la que le corresponde a esta tribu, y así supieron que era esta la tribu elegida. Luego, esto es atrapar a la tribu de Benjamín.
y luego fueron pasando las grandes familias de la tribu, que no eran muchas, y fue atrapada la de Matri. Y entonces el sumo sacerdote comunicó, por haber leído las letras en el Urim Betumim, comunicó que el elegido era Shaul ben Kish. Al no encontrarlo entre ellos, supusieron o quisieron pensar que todo era un grave error y que seguramente debía buscarse al elegido en la tribu de Yehudá, y empezó el descontento. Hasta que preguntaron de nuevo por medio de los Urim y Tumim si el candidato había llegado a la ceremonia. Y la respuesta fue que estaba escondido en el guardarropas, donde todos habían dejado sus armas y sus pertenencias al llegar a la mitzvah. Allí le encontraron escondido, porque él tampoco no podía creer que esto le sucedía precisamente a él. Vuelvo al versículo 22. Y preguntaron otra vez al Señor: ¿ha venido aún aquí un hombre? Y dijo el Señor: él es escondido en el bagaje. Y corrieron y lo tomaron de allí, y se presentó en medio del pueblo, y se alzó de todo el pueblo de los hombros para arriba. Y dijo Shmuel a todo el pueblo: ¿veis al que ha escogido el Señor? Pues no hay como él en todo el pueblo. Y gritó todo el pueblo y dijeron: ¡viva el rey! Ataque de pánico, miedo escénico. Pues vamos a explicar un poco esto. El segundo refrán que se hizo a partir del comportamiento de Shaul. El primero fue, como recordaremos: ¿acaso también Shaul está entre los profetas? Significando que está ocurriendo algo extraordinario. Este refrán no es muy usado en el hebreo moderno. En cambio, se usa mucho el escondido en el bagaje. Son sacados de nuestro versículo al querer expresar la gran modestia de alguna persona, de alguien que prefiere quedar en el anonimato, que prefiere que otra persona se lleve los honores por algún logro importante. Es muy justo, puesto que era una de las características de Shaul, tal vez la más importante. Claro que, como todas las cosas, hay que saber usarla correctamente para que no se convierta en un defecto. Lo explicaremos un poco a continuación. Versículo 25. Y habló Shmuel al pueblo el juicio de la monarquía, o sea, las normas, las reglas de la monarquía, lo que hemos visto en el capítulo anterior, y lo escribió en el libro y lo puso delante del Señor, y despidió Shmuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Lo pusieron por escrito y lo depositaron ante el arca de la alianza, que estaba en Kiriat Yearim. Es un detalle importante el que pusieran algo por escrito de este modo, y más importante, a mi modo de ver, que lo pusieran delante del Señor. O sea, este documento legal está en el archivo dentro del tabernáculo. Por supuesto que no tenemos el documento original de aquel entonces, pero tenemos la copia fidedigna en nuestras manos. Lo que vimos en el capítulo anterior, perdón, hace 2 capítulos, no, era el capítulo, sí, hace 2 capítulos, el capítulo 8. Con los derechos del rey recogidos, como ya vimos, por Maimónides como parte de la halajá. Versículo 26.
Y también Shaul se fue a su casa en la Gibá. Y fueron con él la fuerza, quienes había tocado Dios en sus corazones. La fuerza, o sea, el ejército, aquellos que se sienten llamados a prestarle ayuda y que, como veremos más adelante, eran unos pocos millares de hombres. El Midrash de la traducción aramea, o sea, cuando se hace la traducción al arameo, pues a veces se introducen palabras que no están en el original en hebreo, y estas palabras interpretan. Es una interpretación midrashica. Dice que son los temerosos del Creador. Aquellos que fueron con él, la fuerza esta, eran los temerosos del Señor. Aquellos que se tomaban en serio su palabra transmitida por el profeta Shmuel. Se toman en serio que tienen un rey al que deben fidelidad y a quien deben honrar. Se toman en serio las palabras del profeta y la decisión de los Urim y Tumim, que el nuevo rey es Shaul ben Kish, el Binyaminita. No todos son capaces de aceptarlo. Hay personas que no pueden tragarse que el nuevo rey sea de otra tribu que no sea la de Yehudá. Y así dice el versículo 27. Y los hijos de indocilidad dijeron, ¿qué nos salvará este? Y lo despreciaron y no le trajeron presente y estuvo como mudo. Hijos de indocilidad es una expresión que aparece 27 veces en el Tanaj. En hebreo se dice bliya'al y es una palabra compuesta por bli, que significa sin, y ya'al, que significa poner yugo, refiriéndose aquí al yugo divino. O sea, que se trata de personas sin disciplina que no aceptan las órdenes del Creador. Esta expresión se usa, por ejemplo, al hablar de los que provocan la idolatría dentro de una ciudad, causando su pérdida total, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 13. O al mencionar a aquellos que no quieren dar préstamos a los pobres por miedo a que no se los devuelvan a tiempo y se borre la deuda a causa del año sabático. También en el libro de Devarim, en el capítulo 15. O sea, son gente mala, indóciles, que no aceptan el yugo del Creador. Cuidado, puede ser gente que en su apariencia externa cumplen con todos los mandamientos, pero no cumplen con la palabra del Creador. No aceptan su yugo. Cuando de pronto algo no les cuadra, pues se convierten en indóciles. De pronto no quieren aceptarlo. A veces es muy difícil. Por ejemplo, y sin querer criticar yo aquí a nadie, a causa de esta pandemia, pues nuestro rabino de Shiloh, y no solamente de Shiloh, sino de toda la región, de la región de Binyamin, todos los rabinos han prohibido reunirse en las sinagogas. Prohibido. Porque allí hay zonas en que se puede transmitir el virus, las sillas, los lugares, teniendo en cuenta que vamos allí 3 veces cada día y a veces más, para las oraciones y para el estudio, y no siempre nos sentamos en el mismo lugar, y por lo tanto, alguien enfermo puede, que no lo sabe en aquel momento y lo descubrirá al día siguiente, puede dejar allí o sea, su contribución de virus y que se lo lleve el vecino. Y por lo tanto han decretado cerrar
todas las sinagogas. Pero hay gente que le cuesta con esto. ¿Cómo? ¿No voy a poder ir a la sinagoga? Pues vamos a organizar un minyan en medio de la calle. Pero no, tampoco puede hacerse. El rabino ha dicho nada de minyan, no reunirse. Aunque guardes las distancias, porque el primer día vas a guardar la distancia, el segundo día ya no lo harás, porque tú que sabes hacerlo bien guardarás las distancias, pero hay otro que no sabe hacerlo y no las guardará. Y por lo tanto no hay más remedio que dar una orden general. Pero hay gente que le cuesta muchísimo aceptar esto. Cuentan también de que hace unos siglos que hubo también problemas de este tipo, epidemias o no sé qué, en que hubo un rabino que en su ciudad que cuando llegó Yom Kippur dijo que estaba prohibido ayunar en Yom Kippur, prohibido ayunar en Yom Kippur, todos tienen que comer. Porque si no comes vas a estar débil y entonces la enfermedad se va a cebar en ti. Y este rabino durante la oración de Yom Kippur por la mañana, antes de la lectura de la Torá, subió a la bimá, al centro de la sinagoga, con un con una copa de vino, hizo el kiddush, un kiddush especial para Yom Kippur que nunca se hace, y trajo una comida, una torta o algo, y comió él mismo delante de todos y repartió a todos los demás para que comieran, porque la gente es reacia a hacer cosas que va en contra de su costumbre. Yo estoy acostumbrado a algo y me convierto en indócil a la hora de aceptar la palabra divina que me dice que tienes que hacer lo contrario de lo que has estado acostumbrado hasta ahora, de lo que era la conducta normal hasta ahora. Lo digo esto para que entendamos la posición de esta gente, de estos indóciles. Es verdad que esto es gente mala porque no quieren aceptar la palabra del Creador. Esto es muy malo. Y aquí se refiere a lo que decíamos, que había personas que no estaban dispuestas a aceptar la decisión de Shmuel, quien en realidad era tan solo un mensajero del Creador. Estas personas tienen una idea muy clara de que el verdadero rey tiene que ser de la tribu de Yehuda. Y este personaje que le han impuesto, que les han impuesto ahora, no tiene ningún valor. Me permito suponer que algunos de los que participaron en el banquete de Betlehem en que Shmuel ungió a Shaul se oponían ahora al paso dado por el profeta. Ellos no vieron cuando Shmuel ungió a Shaul. Esto lo hicieron en privado. Tal vez algunos eran de la mismísima familia de David, los hermanos mayores de David. En realidad tienen razón, en parte, puesto que el reinado de David está por llegar. Nadie lo sabía de antemano, por supuesto, ya que nosotros lo sabemos por haber leído los siguientes capítulos. De todos modos, tenían razón los que sentían que la época del reinado, de la monarquía, estaba ya cerca. Al igual que tenían razón los que sentían que el verdadero rey debe ser de la tribu de Yehuda. No obstante, estaban muy equivocados al querer imponer su sentimiento por encima de las directrices recibidas directamente del Creador por medio del profeta. Creen entenderlo mejor y con esto se convierten en indóciles que merecen la muerte por rebeldes. Se salvarán por muy poco. Dice el final del versículo, y lo despreciaron y no le trajeron presente.
no le dieron un regalo a Shaul. Y estuvo como mudo. La gran modestia de Shaul, que se hace el sordo, como diremos nosotros, y que en nuestro texto dice que se hacía el mudo, como si no tuviera nada que decir. Es importante que como rey tenga esta virtud de la modestia, que sea capaz de escuchar las opiniones de los consejeros, que esté atento a lo que los ciudadanos consideran más adecuado. En realidad, ya hemos visto que la noción de rey, melech en hebreo, está directamente relacionada con la de pedir consejo, immalech, son las mismas letras. También en las oraciones hay una halajá especial en referencia al rey. Mientras que nosotros nos postramos solo 4 veces en la oración de la Amidá, al principio y al final de la primera bendición y en la bendición del agradecimiento, el rey se postraba una sola vez y quedaba postrado hasta el final de la Amidá, tumbado durante toda la oración, encorvado durante toda la oración, puesto que debe frenarse su posible orgullo. Y es un versículo explícito en el libro de Devarim, cuando habla de las leyes del rey, que dice en el libro de Devarim, capítulo 17, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Así pues, Shaul tiene la condición básica para poder ser un buen rey. Y por lo tanto no se trata de un ataque de pánico, de un miedo escénico, sino que es una virtud de Shaul que es muy humilde. Aunque lo hubieran llamado yo qué sé, para cualquier cosa. Él es humilde, se habría escondido igualmente. Capítulo 11. Y subió Nahash el amonita y acampó sobre Yabesh de Gilad. Y dijeron todos los hombres de Yabesh a Nahash. Perdón, un segundo aquí, que creo que me he saltado algo importante. Bueno. No sé, un segundo, perdón, estoy aquí en dudas. Creo que me he saltado algo importante. Vamos a ver. Reps, ¿qué es esto de aquí? Ya ves. Bueno, pues no, pues está en otro lugar. Perdón. Podemos seguir. Subió Nahash el amonita y acampó sobre Yabesh de Gilad, y dijeron todos los hombres de Yabesh a Nahash: pacta con nosotros una alianza y te serviremos. Y les dijo Nahash el amonita: en esto pactaré con vosotros, en perforaros todo ojo derecho, y lo pondré por afrenta sobre todo Israel. Nahash el amonita. Los amonitas tenían frontera con Gilad, y este país de Gilad había pertenecido anteriormente a los amonitas. Ya vimos en el libro de Shoftim que Iftach les demostró a los moabitas y a los amonitas que no tenían nada que recriminar a Israel por haberse asentado en este lugar, puesto que le habían conquistado al derrotar a Sihón, el amorreo. Efectivamente, los amorreos se lo habían quitado los amonitas, pero los amorreos ya no existen. Nuestras explicaciones no convencen a Nahash. Él está buscando la oportunidad para atacar a Israel. Ha oído que los hebreos tienen un rey
y esto puede convertirse en un nuevo peligro para los amonitas cuando la importancia de este rey vaya creciendo. Aunque también está claro que los hebreos están sometidos bajo el yugo de los filisteos y no tienen ninguna posibilidad de organizarse en un ejército que represente un verdadero peligro. ¿O sí? No hay más remedio que ponerlo a prueba, con algo que le duela. Nahash ataca a la ciudad de Yavesh, que ya conocemos del final del libro de Shoftim. Una ciudad cuyos habitantes fueron exterminados y que fue repoblada por miembros de la tribu de Binyamin, la tribu del nuevo rey. Tal vez miembros de su propia familia están en esta ciudad. De este modo piensan ponerlo en ridículo o derrotarlo en el campo de batalla y quitárselo de en medio. Esta es la primera prueba de Shaul como rey. Aquí debe demostrar valor e iniciativa sin necesidad de pedir consejo al Creador. La condición que pone Nahash es en perforaros todo ojo derecho. Los amonitas eran muy crueles. No me cabe ninguna duda de que eran capaces de exigir algo así y de hacerlo cumplir a rajatabla. A pesar de ello, el Midrash y el Kuchimoni trae otras tres opciones. Rabbi Levi dice, se refiere a los honderos y a los arqueros de Israel, que eran la niña del ojo de Israel. Rabbi Simón dice, se refiere a los sabios del Sanedrín, que son el ojo de Israel, los que vigilan, los que supervisan lo que ocurre en el pueblo. Los sabios, una tercera opinión, dicen que se refiere al libro de la Torá, en que está escrito que está prohibido casarse con los amonitas y los moabitas. Así les dijo Nahash, traed el libro de la Torá para que extirpe de él el versículo que os está prohibido casaros con los amonitas, y con ello podré pactar con vosotros. Está claro que esto molesta a los moabitas y a los amonitas. ¿Hasta qué punto son conscientes de que esto está escrito en la Torá? Pues esto es una buena pregunta. También podríamos decir que el ojo derecho es el mismo rey Shaul, que acaba de ser proclamado, que representa la nueva esperanza de Israel. Y por eso dicen los amonitas, lo pondré por una afrenta sobre todo Israel. Os voy a poner en ridículo. Os voy al atacaros a vosotros y vuestro rey no va a poder salvaros, con esto voy a poner en ridículo a vuestro rey. Voy a quitaros de vuestros sueños, vuestras aspiraciones a independencia, vuestras aspiraciones a grandeza, los voy a quitar del medio. Creo que vamos a terminar aquí la clase de hoy porque a pesar de que hemos empezado ya el capítulo 11, pero lo que viene a continuación ya es la reacción de Shaul y la batalla, etcétera, y esto quiero que lo veamos en la próxima clase con calma y sin prisas como tenemos ya ahora que ya es tarde, que hay que ir a dormir a pesar de que estamos en cuarentena y que no podemos salir de clase. De casa. A pesar de esto, pues hay que esforzarse en levantarse a tiempo, de no pasarse todo el día en pijama, de comer a las horas adecuadas,
y de mantener mientras sea posible una vida lo más normal posible. Bueno, pues Laila Tov a todos, cuidaos mucho y a cuidarse exactamente. Buenas noches a todos. Laila Tor, Shalom, noches. shalom. Buenas noches, Laila. Laila Tov. Shalom.